intervalos también tiene una forma de valoración. Para ello tenemos que ver cada uno cómo es. La onda P. La onda P nos habla de la despolarización auricular, básicamente. Es importante que entiendas que dentro de la despolarización, por ejemplo, la onda P. La onda P nos habla de la despolarización auricular, básicamente. Es importante que entiendas que dentro de la despolarización auricular, algo que tienes que normalmente entender es de la morfología. Si tú hablas que la onda P es una sola onda y hay dos aurículas, ¿cómo yo identifico cuál es aurícula derecha o izquierda? Es tan rápida la despolarización auricular que se superponen, ¿no? Se despolariza la aurícula derecha y luego la aurícula izquierda y ¡boom!, se superponen y tú lo ves como si fuera una sola despolarización. Pero cuando es lento, o cuando hay un bloqueo, o cuando hay un crecimiento de la aurícula izquierda, se tiende a bifaciar, se pone bifásica esa onda. Entonces también tienes que tenerla presente. Entonces la onda P, su duración, memorícensela, no tiene que ser más de 2.5 milímetros, o sea, más de 10, aproximadamente 0,10 segundos, y no tiene que ser más alta de 2.5 milímetros, o sea, 0.25 milivoltios. ¿Ok? Entonces, 2.5 para abajo cuadraditos, 2.5 para arriba cuadraditos, no tiene que ser mayor de esas. Es positivo en todas, pero puede ser negativa en ABR. Incluso en B1 se presenta como bifásica, pregunta de examen. Mitad positivo, mitad negativo. Eso es la onda P. ¿Ok? Onda P, despolarización auricular. Y lo que vamos a hablar un poco de lo que vendría a ser el intervalo PR. El intervalo PR prácticamente te agarra la onda P y el segmento PR. Intervalo PR. En un adulto normal el intervalo PR asocia segmento más aurícula y no debería o debería estar entre 0,12 a 0,20 segundos. Por lo tanto, estudiando el PR nos está hablando un poco del nodo. Si vemos que el PR es muy largo, hay algún tipo de bloqueo. Si vemos que el PR es demasiado corto, hay un estado de preexcitación. ¿Ok? Y eso se va a observar dentro de lo que vendría a ser la alteración a nivel del nodo auriculoventricular. El complejo QRS, por favor acuérdense que si el complejo mide mayor o igual a 0,12 segundos o mayor o igual a 120 milisegundos, estamos hablando de que el QRS es ancho. Un QRS normal es menor de 0,12 segundos o 120 milisegundos. ¿Ok? Y cuando va un poco anchándose, si le vamos a llamar así, puede estar que se asocia a bloqueos completos de rama o hipertrofias ventriculares. La onda Q es una onda que tiene características, por eso vamos a verla en un momento. Te expliqué que cuando se escribe en mayúscula el QRS es cuando es mayor de 5 milímetros y cuando es menor se escribe en minúscula. Y las ondas extras se van a escribir con apóstrofe y generalmente secundaria a las ondas que ya estamos planteando. Acuérdate que la primera deflexión, que es básicamente la despolarización del septum, la onda S, vamos a ver que esta onda Q normalmente tiene características que vamos a hablar, pero es cuando es la despolarización septal. Cuando hablamos de la despolarización de la pared libre, vamos a hablar básicamente de esta primera deflexión máxima, que es la onda R, esa despolarización de pared libre. Si hay hipertrofia, una onda R largaza será. Pero donde más se va a ver la onda R en su máxima extensión es generalmente en B4. Acordarse que no debería medir una onda R más de 15 milímetros en cualquier derivación, y si estás hablando de derivaciones precordiales no debería medir más de 25 milímetros, pregunta de examen. Y donde mejor se estudia una onda R es en B4, pregunta de examen también. Si tú ves la deflexión negativa después de la onda R, estamos hablando de la onda S, y para ello estas ondas S se estudian mejor en B2, donde se da su máxima expresión. Q es un capítulo gigante hablar de onda Q, pero acuérdate de las cosas de cuándo llamar una onda Q patológica. Una onda Q patológica es cuando el ancho es mayor de 0,04 segundos, ¿ok? O cuando su altura sea mayor del 25% o mayor de un cuarto de la onda R que ella precede, ¿ok?
Entonces la onda R que está al costado de esa Q, si esta Q es mayor del 25% de esa onda R en altura, también es patológica. Entonces, ¿cuál es más importante? ¿La anchura o la profundidad que va a tener en este caso la onda Q? Tiene más importancia lo ancho de la onda Q. Por lo tanto, nos va a importar más el tiempo, que en este caso 0,4 segundos, para hablar de lo patológico. ¿Ok? Entonces, si son muy profundas o si son muy mayores en ancho, es patológica. También hay que sospechar cuando son patológicas cuando se presentan en derivaciones congruentes. Por ejemplo, 2,3 ABF, cara inferior, si se presentan en todos la onda Q y el paciente está sintomático y ha pasado, puedo sospechar que fue un infarto antiguo, pues el que tuvo ahí. Es la huella del infarto. Si existe clínica ya en el pasado, nos va a ayudar bastante para poder saber si el paciente tuvo una angina o un problema de infarto, porque a veces los pacientes no te dicen, están hospitalizados, y dicen, ¿se sufrió un infarto alguna vez? No, jamás, me dolió el pecho una vez, me dieron al hospital, pero no me pasó nada. Y tú miras si una Q bien manifiestas en 2,3 ABF, en D1 ABL o algunos extensos todavía, B1 B6, o sea, te va a permitir encontrar clínica, siempre viendo la parte clínica y interpretándolo sobre el marco clínico, este electrocardiograma patológico. Es importante. Ondas Q tú puedes hallar tranquilamente, las puedes ver en B5, en B6, se pueden ver con tranquilidad. D1 y ABL también puedes verla con tranquilidad, una onda Q. ¿Ok? D1, ABL, B5, B6, si te das cuenta son las caras laterales, donde puedes observar bien ondas Q, pero siempre y cuando no cumplan estos criterios patológicos que te he estado mencionando. Y de las derivadas D3 también se pueden observar, pero son estrechas. Siempre hay ondas Q pequeñas, pero estrechas. No son más de 0,04 segundos. Por lo tanto, eso nos va a ayudar bastante para poder interpretar ondas Q patológicas. ¿Ok? En el marco de un estado de hipertrofia ventricular puede aparecer ondas Q. ¿Por qué? Porque hay una hipertrofia septal y esto puede hacer que aparezcan ondas Q, sobre todo en B5, B6. El segmento ST es todo un capítulo. El segmento ST no representa prácticamente el estado cardíaco de la despolarización total y puede ser elevado o deprimido menor de un milímetro, pero cuando está muy elevado, más de 1 milímetro, menor de 1 milímetro, acá hay una alteración que tenemos que estudiar. El estudio de la onda T, acuérdate que la onda T en altura debería medir menos de 0,5 milivoltios, o sea, menos de 5 cuadraditos de alto, debería medir. Y en ancho no debería pasar de 0,25 segundos. ¿Ok? En ancho, o sea, de 0,10 a 0,25 segundos tú puedes encontrarlo en ancho, pero en altura menos de 5 cuadraditos. Más de 5 cuadraditos ya sospecha que algo está sucediendo, que te va a llamar la atención. Puedes estudiar las ondas T, pueden ser positivas en todos lados, pero la onda T es negativa en ABR y B1. ABR y B1 tú ves ondas T negativas, pregunta de examen. En ABR se ve onda P y onda T negativa. La onda T se ve negativa en B1 y la onda P bifásica en B1. O sea, B1 es tremendo para interpretar, ya lo van a ir conociendo en los siguientes capítulos, pero es tremendo para interpretar. Entonces, esta es una forma, ¿no?, para que te acuerdes de que ABR y B1 puedes encontrarla invertida. La onda U básicamente sigue a la onda T, es positiva de escaso voltaje y se observa en derivaciones precordiales y se asocia mucho a la despolarización de músculos papilares. Su significado es incierto y muy variable, se ven en las hipocalemias donde más se la asocian y es importante que lo tengas en cuenta por si por ahí aparecen. No es que es una onda T chiquita que está apareciendo después, como alguna vez alguien me lo dijo, es una onda U que está apareciendo. Los intervalos, vas a observar que el intervalo es la suma de segmentos y ondas. Y vamos a intervalar, hay varios intervalos, el RR que te mostré, el intervalo PP incluso, que te sirve para hablar de ritmos sinusales dentro del cuadro, intervalos de todo tipo, pero sobre todo hay un intervalo que quisiera que te acuerdes porque es el que más tenemos que describirlo en el EKG, el intervalo QT. El QT nos va a servir porque si es un QT largo, nos habla de una probable muerte súbita y cuidado ahí. Entonces hay varios intervalos, el intervalo RR que se ve en el ritmo sinusal, se mantiene constante y sirve para calcular la frecuencia. El intervalo PR que básicamente nos habla si hay un retraso o si hay un estado de preexcitación o bloqueo, todo eso nos habla de intervalo PR.
el intervalo ST, que casi nosotros no lo estudiamos, el intervalo QT, que básicamente nos habla de la suma de la despolarización y la repolarización ventricular, y tiene un tiempo de duración de 0,44 segundos, pero eso depende si es hombre o mujer, y tienes que corregirlo. Esta es la pregunta. El intervalo QT se puede hacer por la fórmula de Bassett, que es la fórmula que más corregimos, que dividimos el número de cuadraditos del QT entre la raíz cuadrada de cuadraditos entre RR que vamos a observar. Eso es el QT corregido y es el que más se tiene que acercar. Cuando tú describas un EKG normal, tienes que colocar lo siguiente: primero, el ritmo; segundo, la frecuencia; tercero, el eje y las características por onda. Describe la onda P, cuánto tiene en general de ancho, cuánto tiene de alto, y eso en tu mente tú dices si es normal, onda P normal. El PR, el intervalo PR, si es corto, si es largo, tienes que decirlo. Para eso tienes que saber el tiempo, 0,12, 0,20. El QRS, tienes que describir la onda Q mirando en todas las derivadas, viendo si hay alguna Q patológica. La onda R, mirar en las precordiales, que no sea más de 25. Por ejemplo, en las de miembros, que no sea más de 15. Mirar la onda R en B4, si es muy grande o no, porque B4 estudia mejor la onda R. Si hay una R', mirarla también ahí. Si observar una onda S anormal en cualquiera de otra derivada que puedes observar, describirla. Si ves que es una onda S muy ancha, describirla. Sobre todo en líneas generales el complejo, si es ancho o si es ancho o si es corto. Eso nos va a poder, para las taquiarritmias se clasifica en QRS ancho, QRS estrecho, por lo tanto nos va a servir. Mira, toque con los QRS. Describe si el ST está elevado o infradesnivelado en alguna zona, sobre todo descubre en caras. A mí me gusta, por ejemplo, estudiar ST en orden. Estudio B1, B2, cara septal; B3, B4, cara anterior; B5, B6, cara lateral; D1 y ABL, cara lateral alta; D2, D3, ABF, cara inferior. B1 y B2 estudio si están elevados para sospechar infarto posterior. ¿Ok? Entonces es una forma. Estudio las caras extensas de B1, estudio las caras extensas van a servir, y lo compruebo con el ABR, que es describirla, sobre todo en líneas generales el complejo, si es ancho o si es ancho o si es corto. Eso nos va a poder, para las taquiarritmias se clasifica en QRS ancho, QRS estrecho, por lo tanto nos va a servir. Mira, toque con los QRS. Describe si el ST está elevado o infradesnivelado en alguna zona, sobre todo descubre en caras. A mí me gusta, por ejemplo, estudiar ST en orden. Estudio B1, B2, cara septal; B3, B4, cara anterior; B5, B6, cara lateral; D1 y ABL, cara lateral alta; D2, D3, ABF, cara inferior. B1 y B2 estudio si están elevados para sospechar infarto posterior. ¿Ok? Entonces es una forma. Estudio las caras extensas de B1 a B6, que también me van a servir, y lo compruebo con el ABR, que es contrario a todo el segmento de B1 a B6, porque es contrario. Entonces eso me sirve mucho para identificar la cara de lesión del ST. Luego la onda T normal es asimétrica y con polaridad. Eso nunca se olviden, asimétrica y con polaridad. Y la polaridad generalmente es igual al QRS que tenemos. Si el QRS es positivo, la onda R, la onda T tiene que ser positiva también. ¿Ok? Por lo tanto, eso es importante, asimétrica, y la polaridad tiene que ser también como la onda QRS. Mirar el tamaño del ancho y el alto, ver que estén invertidas en las caras, que sí puede estar invertida, que es B1, que puedes encontrar invertida, que clásicamente muchas veces nos confundimos en ABR y también está invertida. Entonces eso nos va a permitir hallar tamaño, inversión, polaridad y caras asociadas. Y el QT, que nos va a permitir hallar un QT corregido. Con todo eso tú tienes inicio. Tú de repente ahorita con las clases no identificas cuál es malo, cuál es malo, sobre todo porque ya sabes cuál es bueno. Pero basta que tú encuentres alguna cosa anormal en tu lectura electrocardiográfica, tú le marcas un puntito y te vas a dar cuenta, esto no es normal, porque a mí me enseñaron que eso no era normal. Ya luego con las siguientes clases, en los capítulos de EKG anormal que hemos dividido en varias partes, ya tú vas a saber orientar esa anormalidad hallada en este orden que te he explicado, desde la frecuencia, desde el ritmo en general, el eje y todas las anormalidades,
para poder identificar y luego decir, esto se interpreta así. Ya te metes al capítulo del